¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Vamos entonces a comenzar los famosos Webinar Express. Ahora, primero que todo, ¿qué es un Webinar Express? Les soy honesto, yo no soy muy fiel amante de estar frente a una pantalla por más de una hora escuchando de algún tema, ya que es un poquito complicado. Uno va perdiendo la atención, uno va perdiendo la idea y con las distracciones de hoy día es muy difícil. Por eso hemos decidido hacer algo súper corto, súper compacto, súper interactivo, donde vamos a mostrar diferentes tipos de ejemplos, diferentes tipos de imágenes, comparaciones, entre otros, para que uno pueda entender de qué estamos hablando. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los gaviones amorfos. Y bueno, estimado público, dado a que estamos haciendo, llamémoslo un Webinar Express, no me gusta mucho la formalidad, los que me conocen, así que con su permiso vamos a desformalizarlos un poquito para poder estar en la misma sintonía, porque realmente dudo que todos ustedes están sentados escuchándome ensacados, perdón. Entonces, así ya un poquito más cómodo, más casero, más relajado. Y bueno, vamos a hablar ahora de los gaviones amorfos. Como siempre dicen, más vale una vez ver que mil veces escuchar. ¿Cómo se ve un gavión amorfo? Aquí lo tenemos. Esta bolsa tejida que uno le pone piedras como el tradicional y convencional gavión. Solamente que el verdadero gavión comenzó a ser así. Como comentaba anteriormente, eran sacos de piedra de formas amórficas de diferentes tamaños, pero con piedras chiquitas. Ya hoy día conocemos los gaviones metálicos, que tan popularmente lo estamos aplicando en muros de contención, en protecciones de ríos, en protecciones de taludes, en protección de muchas aplicaciones que hemos estado utilizando en marítimo portuario. Pero hoy día, ahora lo estamos aplicando nuevamente en una bolsa, en una bolsa tejida, pero con una facilidad. Ahora no lo estamos cargando con estas manos, sino con una pala. Entonces, obviamente, ahora tenemos la facilidad de tener bolsas mucho más grandes, tener productividades mucho más rápidas, productividades más altas, volúmenes mayores en un periodo de tiempo muy reducido, generando beneficios interesantes, que son los que vamos a estar conversando el día de hoy. Ahora, antes de comenzar a sus detalles, especificaciones, hablemos un poco por encima de dónde se utilizan los gaviones amorfos. Ya entendimos que son unas bolsas rellenadas con piedra. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con ellas? ¿Dónde las aplicamos? Principalmente se utiliza en dos aplicaciones. O en ríos o en costas. ¿Qué ellos hacen? En ríos, los que viven cerca de ríos, los que trabajan cerca de ríos o de alguna manera están conectados con lo que es las correntías de los ríos, están bastante claro que el río, como siempre está la famosa frase, la naturaleza reclama su parte. El río, cuando tiene una correntía bastante fuerte, comienza a erosionar lo que son los taludes del río, de las riberas, y también comienza a socavar todo tipo de estructuras que están en el río. Y llega a tal punto que escuchamos la famosa frase, el río se está llevando el terreno, o el río se va a llevar el puente, o el río se llevó la carretera. ¿Qué realmente significa esto? Bastante sencillo para explicar. Imaginémonos que aquí está la carretera y aquí hay un talud y justo después aquí comienza el río. El río constantemente con su correntía va comiendo aquí tierra, va comiendo, va comiendo, va comiendo, va comiendo. Y llega un punto que el terreno está prácticamente vertical. La naturaleza de los cortes de los taludes no son verticales, al menos que sea piedra. Entonces, ¿qué ocurre? El río sigue excavando, sigue socavando y llega un momento donde la calle está en el aire y ahí es donde, crack,
la calle se cae. Entonces, ¿cómo protegemos para que el río no siga socavando y erosionando los taludes del río, del canal? Generamos algún tipo de protección. Entonces, el mercado tiene múltiples metodologías para poder realizar esto. En el día de hoy estamos hablando de los gaviones amorfos, que es considerado el método más rápido para poder realizar esta protección. A tal punto que es considerado como uno de los materiales de preferencia en catástrofes naturales. Ahora, los gaviones amorfos en el mar. El mar, como bien conocen, nos está generando dos elementos muy importantes. El fuerte impacto, que comienza a destruir todo lo que está frente a él, y las socavaciones. Tanto el impacto como las socavaciones son exitosamente protegidas y realizadas mediante una aplicación e instalación de unos muros de gaviones amorfos, ya que él funciona como rompeolas bastante bien y de igual manera como en los ríos protege la socavación tanto frontal como lateral que generan las olas del océano. Entonces, ya hemos hablado de dónde se utiliza. Ojo, hay un montón de aplicaciones más. Por ejemplo, empresas que instalan cableados de internet interoceánicos colocan los gaviones amorfos para protegerlos de cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Puertos utilizan los gaviones amorfos en el fondo del puerto para que no sea socavado con la llegada de los buques, que sorprendentemente esos pequeños movimientos que hace esa masa gigante hace mover lo que son las partículas finas del fondo del mar, generando pérdida de finos y generando que los pilotes pierdan esa masa. También hay muchas personas que hemos visto que de manera bastante creativa están utilizando los gaviones amorfos para hacer pequeñas represas, en donde van colocando un muro de gravedad en dos filas de gaviones y en la mitad generan un elemento impermeable. De esa manera están realizando represas bastante económicas y muy rápidas, generando una protección y una reserva de lo que es un recurso hídrico para los tiempos de la sequía. Muchos preguntan qué tamaños hay en el mundo de los gaviones amorfos. Bueno, los tamaños van amarrados a su peso, obvio. Tenemos desde 2 toneladas, de 4, de 6, de 8 y de 12 toneladas. El diámetro mínimo, el de 2 toneladas, por ejemplo, es de 2 metros de diámetro con una altura de 40 centímetros. La siguiente pregunta que siempre nos hacen es ¿cuál es la mejor forma de instalarlo? Hay 3 formas. Vamos a hablar de la más sencilla. Cuando hay una emergencia, no hay una forma per se, es simplemente lo vas amontonando para que vaya generando una estructura de gravedad para que te proteja de esa calle que estamos hablando que se estaba cayendo. La segunda forma es colocarlos en forma de talud a una pendiente desde los 45 grados, como en esta imagen que podemos ver aquí. Y la otra forma, que ya viene siendo más efectiva, más comercialmente viable, es en una forma de muro de contención. Claro, ahí ya estás logrando tener una pendiente mucho más vertical, como por ejemplo la de esta imagen. Entonces, hay diferentes formas de cómo aplicarlo. Todo va a basarse en lo que diga su ingeniero de preferencia, el calculista, el geotécnico, el marítimo portuario y la misma característica de la obra, ya que toda decisión que sea permanente o inclusive hasta temporal se requiere que sea avalada por su técnico. ¿Cómo se transportan los gaviones amorfos? De por sí los gaviones amorfos son como material bastante liviano. Por ejemplo, vienen empacados en sacos de 5 y uno tranquilamente lo puede poner en su hombro e irse con ellos. Obviamente ya rellenados, solamente estamos hablando de un equipo pesado. Así que cuando usted tiene una obra puede venir en su vehículo, sedán o camión, dependiendo de la cantidad que necesite. La famosa pregunta: ¿qué limitantes? ¿Cuándo ya no debería usar gaviones amorfos?
La limitante podría ser, según los estudios, la velocidad del río. Estamos hablando de que cada río tiene su comportamiento diferente porque cada instalación y aplicación va a colocarse en un lugar diferente. Desde las cargas aplicadas que va a tener talud, hasta la fuerza con la que impacta el río o la fuerza de la correntía, la masa, el volumen y también la velocidad. Pero como una regla de dedo, ojo, no técnica, más que todo una regla de dedo de campo, se recomienda hasta ríos con caudales y con velocidades desde hasta 7 metros por segundo. Ojo, se ha colocado en ríos superiores a eso con un aval técnico. ¿Qué sustituyen los gaviones amorfos? Principalmente los boulders. Mover boulder es bastante costoso, bastante complicado. A los camioneros no les gusta porque les desbaratan los camiones. A los equipos pesados no les es fácil instalar los boulders. Y también cuando vas a colocar una sección en boulder, siempre vas a consumir muchísimo más volumen cúbico que en volumen cúbico de gavión amorfo. ¿Por qué? Bastante sencillo. Cuando nosotros tenemos nuestro talud y queremos colocar los boulders y en el camión, perdón por mi mal dibujo, cuando él va vaciando las piedras, los boulders, ellos van rodando. Entonces hay una merma bastante grande. ¿Saben de cuánto es la merma? No se lo imaginan. La merma está en prácticamente el 50%. Sorprendente, pero esos son los números. Entonces por eso las secciones con las que se utiliza los boulders o enrocado o escollera de piedra siempre vienen siendo 2 horizontal, 1 vertical. O sea que la sección es muchísimo más extensa y consume más volumen cúbico de piedra. En cambio, si colocamos los gaviones amorfos, la sección va a ser 1 a 1. Porque ahí donde colocamos el gavión amorfo, ahí se queda. Y por eso podemos tener pendientes de hasta 60 grados tranquilamente, como en esta imagen. Eso nos genera un ahorro de tiempo y un ahorro de volumen cúbico de material. Lo cual, asumiendo también el costo del mismo gavión, nos hemos dado cuenta que estamos generando ahorros interesantes. Ahora, ¿qué se necesita para instalar un gavión amorfo? Bueno, realmente muy pocas cosas. Necesitas piedra, mayor a 7 centímetros aproximadamente. Necesitas un cajón que puedes hacerlo de manera metálica si tu obra es extensa, o lo puedes hacer de madera, como en este video que está aquí. Vas a necesitar el equipo pesado correspondiente para levantar el gavión seleccionado de acuerdo al peso de tu gavión y también de acuerdo a la extensión que necesitas para que alcance al punto de su instalación. Y aquí estamos hablando que vas a poder necesitar o una retro, o una pala de brazo largo, o inclusive una grúa. Y si tu proyecto es, como comenté inicialmente, el fondo de un puerto, vas a utilizar inclusive hasta unas barcazas. Y bueno, productividades. Con un buen equipo, buen ánimo, podemos estar hablando que por día puedes estar armando, amarrando, instalando un mínimo de unos 30 gaviones por día. Es una cantidad bastante conservadora, ya que hemos podido hacer muchísimo más de eso por día. Y bueno, espero que este webinar express ha sido de mucho agrado para que puedan refrescar un poquito de sus nuevos conocimientos, tener una nueva opción para la necesidad de su protección de ríos, para la necesidad de sus pequeñas represas, para la protección de sus puentes o estructuras cercanas a un río, o protegerse de los fuertes impactos del mar o socavaciones que está generando los oleajes.
Y bueno, fue un gusto. Mi nombre es Jonathan y recuerden, estamos para servirles y poder asistirle en la necesidad de su proyecto.